Durante esta charla vamos a explorar si sabes controlar efectivamente o no. Vamos a observar uno de los retos que la mayoría de las personas tienen al tratar de controlar, la microgestión. Vamos a compartir contigo cómo aplicarla de forma correcta para poder generar esos beneficios ideales que todos queremos y a su vez vamos a analizar cómo podemos corregir esta incorrecta aplicación de lo que es la microgestión. De una u otra manera, tú, yo, todos hemos estado detenidos minimizando la productividad debido a que hemos caído en esto de la microgestión. Por esto es que es vital que entendamos cómo podemos manejarla adecuadamente. Así que, si tú eres una persona que está muy interesada en incrementar tu productividad y utilizar tus recursos de la mejor manera, te invito a que te quedes en esta charla porque tú también puedes descubrir si estás controlando efectivamente o no las cosas que debes controlar. Así que bueno amigos, pues los invitamos a esta charla. Yo los saludo, soy Liana, estoy desde Miami hablándoles y estoy con mi amiga invitada a Liderazgo Hispanoamericano, Natalia. Natalia, ¿cómo estás? Hola Liana, ¿cómo están y cómo están todos? Yo encantada de compartir aquí con ustedes en esta plataforma una vez más. Maravilloso, muchas gracias Natalia. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Yo sé que Ujú. este es un tema que a ti te apasiona muchísimo, el ser productivos, el que seamos productivos. Así que bueno, pues sin más alargue te dejo con la palabra para que nos cuentes mucho más qué es esto de la microgestión y cómo piensas tú que funciona o que no está funcionando. Perfecto. Y sí, este tema de la microgestión es bastante interesante, ya que tenemos diferentes opiniones al respecto, ¿verdad? Normalmente lo vemos como algo, una práctica mala, nociva, pero también vamos a ver qué es buena y necesaria. Pero entonces lo que yo les quiero hablar es de cómo la microgestión cuando es nociva, ¿no? Y entonces la microgestión es nociva cuando la aplicamos como forma de liderazgo en las empresas, ¿verdad? El problema con esto es que sí, el estar ahí, ¿no? Controlándolo, digamos así, puede traer resultados a corto plazo, pero puede perjudicar a los participantes, a los miembros, ¿no? A largo plazo, a lo largo del tiempo. Y esto no es lo que queremos, ¿verdad? Esto lo único que va a formar es perjudicial, va a ser más lo, lo negativo que lo positivo que la microgestión va a traer, ¿no? Entonces quiero que veamos entonces de los dos lados, lo que son las características de esta persona, este microgestor y cómo afecta, ¿no? A los miembros del equipo, a los empleados. Entonces, veamos las características. Veamos unas cuantas características que describen estas personas y para que las reconozcamos y también de pronto si estamos siendo esta persona en nuestras empresas y no nos damos cuenta a veces. Un microgestor, ¿quién es? Es alguien que está constantemente a la espera de informes detallados y rara vez está satisfecho o satisfecha con las entregas. Se resiste a delegar trabajo. Esta persona está pendiente de los detalles en lugar de mirar el asunto de forma general, de forma generalizada, ¿verdad? También está constantemente metiéndose en el trabajo asignado a los demás y quiere saber a toda hora en qué están trabajando y qué están haciendo las personas de su equipo. Esto no es bueno, digámoslo así. Esto lo que hace también es desanimar al equipo, crea desconfianza, ¿verdad? Se sienten a toda hora controlados. Esa práctica definitivamente que no es buena. Esas son algunas de las características entonces que vemos en lo que es un microgestor. Y entonces aquí, ¿qué vemos? Lo que vemos acá es una característica en común en general que es control. Muchas veces estos individuos es su personalidad la que se refleja, ¿verdad? Entonces esa personalidad controladora lastimosamente se refleja en su trabajo. ¿Y qué hay detrás del control? Es un problema de inseguridad. Entonces, si esto no lo sabemos manejar, estas personas, entonces aquí es cuando se convierten en microgestores, micromanagers, ¿verdad? Entonces, esto de verdad es una cosa que se necesita corregir.
Y bueno, yo les quiero compartir una historia en lo personal, con lo que a mí me sucedió, mi experiencia con la microgestión. Esto fue en una compañía en la que trabajé hace varios años, una compañía brasilera de de tamaño mediano. Y bueno, nuestro equipo, el equipo éramos un equipo grande, teníamos una sola parte, una sola persona liderando. Y bueno, esta persona lo que pasaba era que quería controlar, es precisamente eso, constantemente detalles. Y ni siquiera tenían que ver con el proyecto en general, sino que eran fuera del proyecto. Esta persona estaba constantemente detrás de esos detallitos, de esas cosas que se hacían, que no se hacían. Lo que hizo fue que el equipo se sintiera asfixiado, porque yo en lo personal no me sentía apoyada ni sentí confianza. Yo no sentía confianza de ir a esta persona y poderle decir, ¿verdad? Poderle decir, ayúdame con esto o ¿qué opinas? Porque primero era una persona súper difícil de complacer y segundo, yo pensaba más que iba a ir a que me criticaran. Más bien yo decía, no quiero de verdad tener que lidiar aquí. Y eso lo que hizo fue desunir al grupo, nos asfixió, en pocas palabras. Esa fue mi primera experiencia con la microgestión, lastimosamente fue mala. Y a muchos de nosotros nos pasa, ¿no? Esto es algo común, entonces hay que estar pendientes de eso, que estas prácticas son nocivas. Hacer esto es nocivo, controlar, estar pendiente de los detalles no es bueno, porque como les explicaba, entonces, ¿qué hizo con el equipo? Lo que les expliqué, lo que hizo en mi caso personal, pero entonces lo que esto hace es que también puede bajar la moral de las personas, de los empleados, ¿verdad? Gente que quiere, muchas veces queremos aportar, queremos ayudar aportar con ideas, ayudar, pero si sentimos que no podemos porque no hay una póliza de puertas abiertas, no hay confianza, entonces esto lo que hace es, una vez más, desmotivar, desanimar. Y lo que causa esto, y es el problema de muchos lugares, es que también lleva a que la gente renuncie. Entonces, esto es perjudicial no solo para el individuo, para la misma persona, pero está siendo nocivo para la empresa, ¿verdad? Porque tenemos estas personas y muchas veces lo vemos en compañías que tienen posiciones que la misma posición está una y otra vez buscando gente abierta y buscan gente y tú dices, pero bueno, ¿qué pasa? No estoy diciendo que es que en todos los lugares sea problema de microgestión, pero ese sí es un problema bastante grande. Los micromanagers, ¿verdad? Que entonces, una vez más, asfixian con tanto control a sus empleados. Entonces, esa definitivamente es una de las formas en las que, con las características y todo, que podemos identificar cuando se está se está practicando la microgestión. Pero entonces, quiero que veamos otros puntos, veamos lo bueno. Yo sé que, Liana, tú tienes el lado bueno de lo que es la microgestión. ¿Por qué no nos cuentas? Microgestión. Claro que sí, Natalia, gracias por estos gran puntos que estás compartiendo con nosotros. No, antes de pasar a la parte mía, me parece súper interesante esto que nos estás compartiendo porque lo hemos vivido, ¿verdad? Hemos vivido esto de lugares en donde la moral es baja, como tú dices, donde no hay innovación porque debido a ese constante control, y es la palabra que llama mucho mi atención, ¿verdad? Constante. Ese constante control hace que las personas pues no compartan sus ideas simple y sencillamente porque están bajo, pienso yo que es súper estresante. Hay un nivel de estrés altísimo en ese tipo de liderazgo, en ese tipo de administración, diría yo, ¿verdad? Ese tipo de administración y de liderazgo es muy estresante, baja la moral. Como dices tú, la gente termina yéndose porque uno pues no tiene espacio para crecer. Yo pienso que una de las cosas realmente bastante negativas que puede traer este tipo de situaciones a nivel empresarial es el desenfoque tan increíble que se presenta. En vez de que estemos enfocados en qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a lograr y
cuál es el resultado final, comenzamos a desenfocarnos porque hay una serie de punticos que aquella persona que tiene ese micromanagement pues obliga a los demás a visualizar, ¿verdad? Pero como bien tú lo dices, Natalia, existe la otra cara de la moneda. Pero bueno, amigos, pues antes de entrar en esa otra cara de la moneda que tiene para quienes estamos tratando de entender si controlamos bien o no, antes de entrar en esto, pues les quiero contar para quienes no nos conozcan que les estamos hablando desde la plataforma del liderazgo hispanoamericano. Nosotros en Liderazgo Hispanoamericano llevamos ya varios años unidos bajo una visión que es que cuando entres a las redes sociales y comiences a navegar, no naufragues, sino que encuentres en ellas un lugar en donde tengas crecimiento, en donde te podamos adicionar valor y en donde tú tengas un tiempo o unas ideas o un momento de crecimiento personal y profesional. Por eso estamos aquí unidos, mentores, coaches, empresarios, en diferentes lugares del mundo que hablamos español y que tenemos ese deseo de adicionarles valor a ustedes para que tengan mejores resultados. Entonces, bueno, amigos, pues al final les voy a decir un poco más de cómo pueden continuar siendo parte del liderazgo hispanoamericano y cómo pueden participar o ser parte de esta organización. Y antes de continuar también, quiero para quienes no conozcan a Natalia, mi amiga Natalia, que nos conocimos no hace mucho por aquí en Miami, en donde estoy yo, las dos estamos aquí en el sur de la Florida. Nos conocimos en un evento muy interesante porque ella también es un coach, pero Natalia, ella es un coach que tiene un enfoque más hacia la productividad. Por eso, cada que Natalia nos está acompañando, tocamos estos temas tan interesantes que nos ayudan a ser productivos. Ella es una coach de vida certificada en la Federación Internacional de Coaching, estudió coaching en la Universidad de Miami. Y ella como coach de productividad, su objetivo es equipar y apoyar a los individuos a alcanzar niveles mucho más altos de rendimiento. No más que decir, la verdad es lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Así que maravilloso poder tener a Natalia en Liderazgo Hispanoamericano. Muchas gracias, Natalia, por unirte a la visión y por adicionar valor a los líderes hispanos alrededor del mundo. Sabemos que estamos conectados con más de 60 países y con cientos de miles de hispanos alrededor del mundo. Así que maravilloso poder traer estos temas a ustedes. Entonces, bueno, pues sí, como les estábamos diciendo, esto de la microgestión, como muy bien lo dijo Natalia al comienzo de la charla, es algo que no se ve muy bien, pero la verdad es que tenemos que observar que tiene dos caras de la moneda. Y saben una cosa, en uno de los cuadros que tengo yo aquí en mi oficina hay una frase que es muy interesante que dice que la diferencia entre el fracaso y el éxito, y la estoy traduciendo del inglés, es como la media, como esa parte en la mitad entre hacer algo casi bien hecho o hacerlo muy bien. ¿Saben una cosa? Esta frase a mí yo siempre que paso, porque me encanta ese cuadro que tengo, siempre que paso por ahí y leo esa frase, me trae a mi mente, ¿verdad? Que en muchos momentos para nosotros es difícil delegar cuando estamos trabajando en equipo. Ahora, tengamos la perspectiva correcta. Estamos hablando como empresarios, estamos trabajando para una fuerza laboral y estamos trabajando como líderes y miembros de equipos de trabajo que tanto ustedes como nosotros en sus trabajos, en sus empresas o como empresarios pertenecen a equipos, ¿verdad? Pero yo sé que es algo que a todos nos sucede, que hay un momento en que uno no se siente muy seguro en delegar, por muchas razones. Entonces, viene a mi mente precisamente una situación que tuve yo cuando recibí de una organización mundial a la que pertenecí por muchos años la responsabilidad de liderar el estado de la Florida y de poder crear grupos de entrenadores. Tenía constantemente que entrenar a entrenadores y crear estos grupos de entrenadores. Uno de los retos que yo tuve fue comenzar a delegar, porque yo tenía que entrenarlos a ellos y tenía que asegurarme que líderes de servicio, tenía que asegurarme que las razones por las cuales ellos pertenecían a la organización de nosotros eran las razones correctas. Era más un proceso de conocer el carácter de estos líderes, más que de ponerlos a trabajar en el frente y que estuvieran haciendo estos entrenamientos que hicimos por muchísimos años por todo el estado de la Florida y a través de la nación aquí de los Estados Unidos
muchos líderes, ¿verdad? Para ayudarlos a crear sus ministerios de niños y de jóvenes. Fue un gran reto que yo tuve personalmente, pero allí yo aprendí de que en ese proceso la microgestión fue muy necesaria, ¿verdad? Fue necesaria porque la verdad es esa, que es la diferencia entre el fracaso y el éxito, hacer algo bien hecho o simplemente no hacerlo bien hecho. ¿Y qué pasa? Que al comienzo, cuando hay nuevos miembros en el equipo, cuando personas nuevas vienen a la organización, cuando vas a delegar una tarea, cuando contratas a alguien nuevo, cuando buscas a alguien, y eso quienes somos empresarios entendemos esto, pues tenemos esa duda de sus capacidades, de su aptitud, de su carácter, de su... las hojas de vida, lo que llamamos aquí el resumen, ¿verdad? Las hojas de vida, pues dicen una cantidad de cosas. Algunas personas tratamos de evaluar que eso sea cierto o no, pero las hojas de vida pueden tener mucha información que uno en un momento dado no puede saber, sino hasta que uno ve la persona actuando. Así que cuando hay esa duda con respecto a los nuevos miembros del equipo, es un hecho de que ellos no tienen experiencia, de que no conocemos su carácter, que no sabemos tan verídicas que son todas esas cosas que dijeron en sus hojas de vida, así que no nos queda otra que hacer este tipo de actividades. Revisar constantemente, supervisar las tareas hechas, mirar si la persona realmente entendió o no entendió, quizás las grandes tareas partirlas en pequeños pedacitos, o sea, un proceso detallado que siempre hay de entrenamiento y como muy bien lo decía Natalia, pensando en poder maximizar la productividad de un equipo de trabajo y de una empresa, todos sabemos que cuando alguien decide irse de la empresa y es una persona que requiere un alto proceso de entrenamiento, para todo el mundo es un estrés. Porque si hay otras personas entrenadas que pueden tomar las tareas que esta persona que se va, ¿verdad? Delegar inmediatamente, pues uno respira, pero cuando nadie más sabe hacer lo que tú sabes hacer y toca entrenar a una nueva persona, es indispensable y es necesario. Y como dice esa frase de mi cuadro, es la diferencia entre que seamos exitosos o fracasemos entrenando a una nueva persona. Ahora, hay otra situación que inclusive este año que todo el planeta, todos nosotros hemos estado enfrentados a esta situación, muy probablemente vamos a tener que entrar nuevamente a la microgestión. Y es que en tiempos de dificultades, en tiempos de crisis, es necesario hacer microgestión. ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar los resultados, necesitamos saber qué fue lo que pasó, necesitamos comparar entre lo que dijimos que íbamos a hacer y los resultados que estamos teniendo. Cuando los proyectos no funcionan, es lo primero que debemos hacer, lo que nosotros llamamos en las empresas una auditoría o una revisión exhaustiva de todos y cada uno de los pasos y los detalles y las personas que estuvieron involucradas en ese proyecto que no tuvo los resultados que esperábamos. Ahora, cuando hay una crisis, evidentemente tenemos que revisar los sistemas y los procedimientos que tenemos minuciosamente, porque regularmente en una crisis lo que sucede es que vamos a tener que reducir los costos, vamos a tener que maximizar la productividad y para poder maximizar la productividad, y esto se los digo por la experiencia que tengo como Lean Administrator, no sé si algunos de ustedes están familiarizados con eso, pero quienes somos administradores del proceso Lean, lo que hacemos es buscar en dónde hay desperdicio y maximizar los procesos y los sistemas. Y es ahí cuando nosotros entramos a hacer microgestión de una manera increíble. Ahora, como muy bien lo dijo Natalia, yo también utilizo esa palabra. Esto puede convertirse en una situación negativa si se sale de tiempo, si es constante. Esa es la palabra que tenemos que tener aquí muy, muy presente, ¿verdad? Esto no puede ser constante. Así que, pues nosotras vamos a presentarles a ustedes unas soluciones, unos tips, porque si en este momento tú como individuo sientes que estás demasiado enfocado en todos los pequeños detalles, estás haciendo microgestión. Si estás estancado y no puedes adelantar o no puedes salir adelante, estás haciendo microgestión, estás enfocado en algo que te está deteniendo y esto realmente se convierte en uno de los grandes obstáculos de la productividad. Entonces, bueno, pues yo le voy a devolver la voz a mi compañera Natalia para que ella nos cuente un poquito qué podemos hacer en el caso de que ella estaba hablando cuando es algo tan negativo.
Bueno, perfecto, Liana. Bueno, súper interesante, ¿verdad? Lo que nos contabas, cómo nos compartes esto de la microgestión y bueno, antes de comentarles, ¿no? Algunas formas de cómo podemos mejorar esto para quienes no conocen a la doctora Liana. Liana Sanz ella ayuda a individuos, grupos y organizaciones a alcanzar los más altos niveles de crecimiento y logros y crear un ambiente de éxito. Liana es oradora, mentora y coach internacional y directora ejecutiva y fundadora de las organizaciones. Si, bueno, si deseas contactarte con ella, su información está en nuestra página y bueno, yo de verdad encantada de poder aquí compartir con ella y con toda su experiencia, Liana. Bueno, algunas de ¿cómo podemos solucionar esto entonces de la microgestión? Si, digamos, ya está, en este momento ya se está dando en la empresa. 3 formas que les voy a dar, hay varias, ¿no? Pero bueno, enfoquémonos en 3. Una es estableciendo métricas que definan el éxito del proyecto antes de que comience. De esta forma, estamos definiendo ya lo que queremos y en pocas palabras se trata también de enfocarnos más es en el qué se va a hacer y no en el cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Entonces es utilizar esa palabra. Enfoquémonos en generalizar, en cuál es la meta. Otra, muy importante, teniendo una política de puertas abiertas. De esta forma, entonces, los integrantes del equipo pueden participar, van a poder, pueden hacer preguntas, pueden aportar ideas también, ¿verdad? Yo sé que para muchos gerentes, líderes, la parte de las preguntas no es que les anime mucho cuando las personas vienen con inquietudes, pero es la única forma, en la verdad, de la que podemos solucionar problemas a tiempo. Porque son cosas que si no las solucionamos, si no las enfrentamos, digamos, si no las confrontamos ahora y las tratamos de solucionar, eso luego se convierte en una bola de nieve y termina perjudicándonos a todos al final, el proyecto. Entonces es mejor, esa política de puertas abiertas lo que hace es invitar a la gente, crearle confianza para que todos podamos, ¿no?, aportar y todos nos vamos a beneficiar con esa unidad y ese trabajo en equipo. De eso se trata, trabajar en equipos, ¿verdad? Otra sería estableciendo, y esta es bastante buena, establecer un plazo de tiempo razonable para cada etapa del proyecto asignado. Entonces, asignamos esas etapas, un tiempo de tal fecha a tal fecha. Durante ese tiempo, entonces ya sabemos que se espera que el proyecto esté adelantado hasta cierto nivel, este porcentaje, como sea que se quiera definir, ¿verdad? Una vez esa fecha se cumple, lo que tenemos que hacer es hacer una reunión, ¿verdad? Hacemos una reunión y ahí es cuando se van a presentar las actualizaciones, cómo va el avance del proyecto. Pueden haber preguntas, pueden haber aportes. Entonces estamos trabajando en el proyecto de una forma más, como le dirían, holística, más completa. Estamos atendiendo a lo que vemos de pronto como gerentes, ¿no? Bueno, esto no está funcionando. ¿Cómo lo podemos solucionar? Se va a estar solucionando a tiempo, pero se va a estar solucionando de una forma productiva, de una forma ¿no? Que estamos colaborando. Entonces, los unos con los otros y no metiéndome yo en qué fue lo que no hizo, sino que me estoy enfocando, ok, esto fue lo que le hiciste, es el resultado, vamos entonces a analizar este resultado. Entonces, esa es una buena forma, como quien dice, hacerle ese seguimiento al proyecto y estableciendo también esos parámetros, esas métricas del éxito. Y bueno, entonces esas serían unas de las formas. Y yo creo que en pocas palabras es también encontrar un punto medio, la verdad. Porque la microgestión, si la vemos, es nociva. Lo que nos explicaste, Liana, buenísimo cuando es necesaria. Súper importante eso que dijiste, me pareció interesantísimo y más en este tiempo de crisis. Tenemos que ahora entrar en las empresas y aplicarla. O sea, no hay otra para entrenar a nuestros líderes. O sea, sí hay cabida para la microgestión, ¿verdad? Pero entonces es saber
cuando, y como tú lo mismo lo dijiste, no es pasarse al control excesivo, es encontrar ese balance, ese nivel, ¿verdad? También de Interesante. confianza, ¿verdad? En cuando tenemos que confiar, aprender a confiar en la gente, en nuestra gente, en nuestros líderes, estar abiertos a que ellos vengan a nosotros. Cuando yo ayudo a una persona y yo me intereso en la persona como gerente, a que esa persona salga adelante, yo la estoy empoderando, más que en mirar qué detalles. Pero si yo me intereso en ayudarte a salir adelante, todos vamos a salir adelante. Esa persona se va a sentir apoyada, va a querer aportar, ¿verdad? Exacto. Exacto, entonces es ofrecer ese aporte, es interesarse en la persona y no en buscar los detalles de por qué no hiciste o por qué sí hiciste, ¿verdad? Y entonces ese nivel, y no es tampoco irse al otro extremo, porque sabemos que hay gente que definitivamente ya como quien dice, se desconecta, ya eso es una mala práctica, porque entonces como que abandonan el proyecto, no vengan a mí sino hasta que ya se finalizó, no me interesa saber nada, no se trata tampoco de eso. No queremos irnos al extremo donde esa persona ya no se envuelve en nada y que las Claro, personas limpien y hagan todo, ¿verdad? ¿Qué claro. opinas tú, Liana? Sí, tremendo. Ese ya es un extremo en donde definitivamente todos perdemos. Y por esto es que vemos que, que las empresas crean estos grupos y estos mecanismos de auditoría, ¿verdad? De revisión exhaustiva, porque es necesaria, inclusive legalmente lo es, ¿verdad? Desde aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, después de ciertos problemas que tuvimos con grandes empresas, se creó inclusive una ley en donde estamos todos obligados a firmar los documentos de revisión constante en nuestras empresas. Entonces, es maravilloso, es una gran solución. Me fascinó eso muchísimo que dices, ¿verdad? Estos plazos de tiempo y esa política de puertas abiertas funciona muchísimo. Las soluciones que yo puedo compartir con ustedes, amigos, desde el punto de vista de que vas a delegar y tienes esa nueva persona, es muy sencilla de la manera en que nosotros ayudamos a esas nuevas personas que tienen estos nuevos roles en nuestros grupos, independientemente de qué organización sea, es proveer el entrenamiento adecuado, explicar las cosas claras, sencilla y correctamente, llegar a un punto, ¿verdad?, de convertirnos en mentores, quizás en coaches, para apoyar a las personas en este proceso de crecimiento y de evolución. Como muy bien lo decía Natalia, es lo que realmente debemos hacer, permitir que las personas crezcan y el crecimiento tiene un precio y hay un riesgo que tomar. Pero la verdad es que si apoyamos a estas personas, que les delegamos las funciones, no solo les damos la oportunidad de crecer, sino que la organización va a ganar. Y así gradualmente las personas no van a necesitar tanta supervisión y tanta revisión exhaustiva, que es el problema que realmente aquí estamos observando. Ahora, desde el punto de vista de las crisis, como muy bien lo dice Natalia, no tenemos de otra. Nos toca en este momento comenzar a exhaustivamente revisar de qué manera podemos mejorar, de qué manera podemos controlar, de qué manera podemos disminuir los costos, de qué manera vamos a tener innovación sin tener que reducir demasiado nuestras empresas. Es algo que a nivel mundial se está haciendo en este momento. Pero ¿qué pasa? Que estas auditorías deben ser establecidas en tiempos específicos, no solo en momentos de crisis, sino que deben continuar sucediendo en una empresa y deben convertirse como parte de la cultura organizacional de una empresa. Una empresa exitosa tiene como parte de su cultura organizacional auditorías regulares. Algunas empresas mensualmente, trimestralmente, semestralmente, anualmente, diferentes tipos de auditorías, diferentes niveles de revisión, pero todas las empresas exitosas lo tienen porque ese es el fundamento de la evaluación empresarial y es importantísimo que evaluemos lo que estamos haciendo periódicamente. Eso hay que hacerlo. Pero la solución es esa, ¿verdad? Que sea de una manera periódica, no constante, y que sea parte de la cultura empresarial. Así poco a poco todos los miembros de la empresa tienen una muy buena disposición para cuando llegue el momento de hacer una auditoría. Así que bueno, amigos, pues nosotros aquí en Liderazgo Hispanoamericano, con el deseo siempre de adicionarles valor, como les decía en el punto medio de la charla, ustedes pueden seguirnos, tenemos nuestra página de Facebook, en donde semanalmente siempre vas a encontrar
encontrar puntos interesantes para la reflexión, donde estamos adicionándote valor con ideas o con frases o con comentarios que te sirven para el crecimiento personal y profesional en las diferentes áreas. Y también nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube. Estamos también en Twitter y en nuestro canal de YouTube, en donde estas presentaciones que hacemos a través de Facebook las convertimos en videos que están allí en YouTube que tú puedes compartir con otros. O si de pronto es un tema que estás muy interesado y quieres volver a escuchar, allí lo puedes hacer las veces que quieras. Así que esperamos a que nos visiten, amigos, y nuevamente gracias por compartir esta charla con nosotros. Déjanos preguntas, déjanos comentarios. Una de las soluciones que yo sé que todos debemos tener para evitar un poco estar estancándonos en esta cantidad de detalles, yo sé que es tener prioridades claras. Así que les voy a hacer una invitación de prioridades que también voy a dejar aquí en este video. Dejen sus comentarios, sus preguntas, estaremos dichosas de contestarlos. Y bueno, Natalia, pues muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos en estas charlas en liderazgo hispanoamericano. Un abrazo, la distancia, y muchas gracias. Chao a todos.